Existe un tipo de silencio que no es tranquilo. Es pesado, un silencio que no descansa, oprime. Es el silencio que surge cuando la vida empieza a derrumbarse por dentro, aunque por fuera todo todavía parezca estar en pie. En ese momento, las voces a tu alrededor se vuelven distantes, las sonrisas se vuelven difíciles, y el mundo parece seguir a un ritmo que simplemente ya no logras alcanzar. No es solo tristeza, es un vacío que no se puede explicar. Una sensación de que algo se rompió, pero nadie lo vio. Y mientras todos siguen con sus rutinas, tú sientes como si estuvieras paralizado en un punto invisible del tiempo, exactamente donde la caída empieza a volverse inevitable. Llegar al fondo del pozo no sucede de una sola vez. Es un proceso silencioso, casi imperceptible. Primero, pierdes la claridad. Después, pierdes el ánimo. Y cuando te das cuenta, ya perdiste tu propia imagen en el espejo. No es solo la falta de dinero, de oportunidades o de respuestas. Es la pérdida del sentido de pertenencia, la sensación de que te quedaste atrás, mientras el mundo siguió avanzando sin mirar atrás. En ese lugar, el aire parece más pesado. Cada pensamiento se convierte en una batalla. El miedo no grita, susurra todo el tiempo. Y lo peor no es el dolor visible, sino el que nadie ve. El dolor de sentirse descartable, sustituible, olvidado. Es allí donde muchos se rinden, sin que nadie se dé cuenta. Es en ese punto cuando la mente empieza a convertirse en el lugar más peligroso. Transforma el cansancio en sentencia, el dolor en verdad absoluta y el momento en destino. Cada pensamiento comienza a cargar un peso que parece indiscutible. La idea de que ya no existe salida empieza a repetirse como un eco, hasta sonar como una conclusión lógica, pero no lo es. El cerebro, cuando está rodeado por el miedo, entra en un modo de supervivencia distorsionado. No busca soluciones, busca escondites, no construye caminos, construye muros. Y, lentamente, la persona empieza a creer que el final ya llegó, aunque apenas esté a mitad de la travesía. Lo que parece un punto final, en realidad, es una curva que aún no ha sido comprendida. Es justamente cuando todo parece perdido que algo diferente empieza a suceder. No por fuera, sino por dentro. El fondo del pozo, que siempre fue visto como una tumba, comienza a revelarse como un lugar de formación. En ese punto, las ilusiones ya han caído, las máscaras ya no tienen sentido, y el ruido del mundo ya no logra engañar. El dolor deja de ser solo sufrimiento y empieza a transformarse en conciencia. Cada pérdida comienza a cargar una lección invisible. Cada caída empieza a esculpir una estructura interior que no existía antes. No es bonito, no es fácil, pero es real. Es allí donde el alma deja de sobrevivir y empieza, lentamente, a reconstruirse con una fuerza que no depende de aplausos, aprobación o circunstancias favorables. El giro no comienza con ruido. Comienza en silencio. No es un gran discurso, ni una decisión grandiosa que cambia todo de una vez. El primer movimiento es casi imperceptible. A veces, es solo la negativa a rendirse ese día. Otras veces, es la fuerza de levantarse de la cama, incluso sin gana. Y, en muchos casos, es simplemente la elección de seguir respirando, incluso cuando todo parece demasiado pesado. Ese pequeño gesto no llama la atención. A nadie aplaude, nadie lo nota. Pero es allí donde algo fundamental sucede. La esperanza no surge como una explosión, nace como una chispa frágil, escondida en el corazón del caos, pero lo suficientemente real como para mantener el alma en movimiento. Después del primer movimiento, comienza algo que casi nadie consigue ver. La reconstrucción no sucede en el exterior. Comienza en el lugar más silencioso de la mente. Los días aún son difíciles. El escenario aún no ha cambiado. Pero existe una diferencia sutil ahora. No solo estás sobreviviendo, estás aprendiendo a reorganizarte. Los fuertes no despiertan mágicos. Ajustan lo que está roto en silencio, cambian hábitos invisibles, controlan pensamientos que antes parecían indomables, crean pequeñas rutinas que no impresionan a nadie, pero fortalecen todo por dentro. Es en ese proceso donde la identidad empieza a reconstruirse, no como alguien que nunca cayó,
sino como alguien que aprendió a caminar incluso herido. Nada de esto es rápido, nada de esto es fácil, pero es real, y es así como la fuerza comienza a tomar forma. Mientras esta transformación sucede, el mundo sigue sin darse cuenta. Las personas siguen pasando, riendo, viviendo, sin imaginar la batalla que ocurre dentro de ti. No hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay nadie diciendo que lo estás haciendo bien. Y, tal vez, ese sea el punto más solitario de todo el camino. Pero es exactamente ahí donde la fuerza se vuelve real. Cuando no existe público, cuando no existe validación, cuando el progreso es invisible a los ojos de los demás. Es en ese silencio donde el alma se endurece, la mente se fortalece y el espíritu se afirma. Porque, cuando nadie está mirando, no estás actuando, estás convirtiéndote. Existe un instante en que todo se vuelve peligrosamente claro. No es un momento externo, no es algo que alguien ve, es una conversación silenciosa que ocurre dentro de ti. De un lado, el dolor conocido. Del otro, el miedo a lo desconocido. Permanecer duele, pero es familiar. Cambiar asusta, porque exige fuerza. En ese punto, la víctima y el sobreviviente disputan espacio. Una voz dice que sigas escondiéndote, que aceptes el peso, que te adaptes al dolor. La otra voz, más débil al principio, comienza a susurrar algo diferente. No naciste para morir aquí. Esa elección no necesita ser anunciada. No necesita ser explicada, ocurre en silencio. Y, en el momento en que eliges continuar, no importa lo débil que aún te sientas. Ya has comenzado a renacer. Después de la elección, algo cambia. No en el mundo, sino dentro de ti. El dolor aún existe. Las cicatrices siguen allí. Pero ahora tienen otro significado. Ya no son marcas de derrota. Son pruebas de resistencia. La identidad comienza a reconstruirse no a partir de lo que se perdió, sino de lo que se soportó. No vuelves a ser quien eras antes. Y ese es el punto. No se trata de recuperar lo que se rompió, sino de convertirte en alguien nuevo, alguien que entiende su propia fuerza, alguien que atravesó el vacío y descubrió que, incluso herido, aún era capaz de mantenerse en pie. El fuerte no nace intacto, nace consciente. El fondo del pozo nunca fue el final, siempre fue el lugar donde todo lo que era falso cayó, donde las ilusiones se rompieron, donde las distracciones perdieron su poder. Solo quedó lo esencial tú y tu decisión de continuar. No se trata de promesas de victoria inmediata, ni de historias irreales de éxito. Se trata de verdad. El fondo del pozo es el punto donde los débiles se rinden y los fuertes despiertan, donde el dolor no apaga, sino que revela. Y si llegaste hasta aquí, tal vez no haya sido por casualidad. Tal vez este no sea tu final. Tal vez sea exactamente tu comienzo.